¿Qué voy a compartir el día de hoy? Fíjense que estuve pensando en estos días sobre qué compartir, pero antes estuve viviendo varias experiencias. Una de ellas, justamente vino a mí una pregunta que decía, ¿cuántos cristianos, como tal cristianos, hay en todo el mundo? Porque si nos damos cuenta, Israel, que es el pueblo elegido de Dios, donde Él quiere estar, ¿verdad? Y de donde Él va a venir, cristianos como tal, muy pocos. Sí, pero ¿por qué si es el pueblo elegido? Judíos hay muchísimos, ¿verdad? Pero judíos mesiánicos solamente máximo el 3% de toda la población. Entonces yo me pongo a pensar, si es el pueblo elegido de Dios, ¿por qué hay tan pocos creyentes de Jesús, verdad? Y yo me pongo a pensar, justamente hace 2 semanas, o la semana pasada, no recuerdo bien, el pastor cuando regresó del viaje que él hizo, él estaba compartiendo, ¿no? Que él veía a los musulmanes, ¿verdad? Allí en Kosovo, que llamaban a la oración. Y lo que me encanta de ellos es que suena la oración, o sea, el llamado a la oración, y ellos si van en los puentes, en las carreteras, se detienen y bajan a orar, ¿verdad? Dedican ese tiempo al Señor. Entonces yo me pongo a pensar, si ellos se convirtieran al cristianismo, si se volvieran a Jesús, imagínense lo radical que serían ellos en la oración. Sería tremendo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿cuántos creyentes hay en todo el mundo? Y justamente el día de hoy, ¿verdad? El tema se llama, no sé si está aquí en pantalla, ¿cuánto medimos respecto a la altura de Dios? ¿Creyente o discípulo? Quiero que te haga la pregunta, ¿qué soy? ¿Creyente o discípulo? Porque creyentes hay muchísimos. Ya ha crecido bastante, o sea, he visto la estadística, ya ha crecido bastante el número de creyentes en Jesús. Pero yo me pongo a pensar, ¿cuántos de esos creyentes se han vuelto a discípulos? Porque me recuerda, ¿verdad?, a la mente, cuando estaba Jesús, ¿verdad?, en Mateo 9, ve a Jesús, Jesús ve a Mateo y le dice, hey Jesús, ven, sígueme y sé mi discípulo. ¿A qué voy con esto? Mateo creía en Jesús. ¿Están conmigo? Pero cuando le dice, ven, sígueme y sé mi discípulo, Jesús no se refería a él, cree en mí nada más, sígueme nada más. Le dijo, sé mi discípulo. Y eso es lo que Dios quiere por nosotros, que seamos discípulos de Jesús. Amén. Y entonces, pues he pasado muchas experiencias en estos días, justamente cuando Richie, en el tiempo de velada de oración, él me contó una historia y pasamos algo bien raro ese día, porque hay cuenta que fuimos a un lugar, ¿verdad? Y Pili nos mandó, Pili que es de bienes raíces, nos mandó y ya estuvimos viendo un lugar y todo y nos dice, ¿ustedes son los amigos de Pili que envió? Es que un día vinieron unos chavos y traían incienso y como que andaban haciendo hechicería, brujería. Ah, caray, no sé, Pili, ¿verdad? Y yo me quedé, caray. Y luego enseguidita Richie me contó la historia de que fueron a Plaza del Carmen porque hubo una velada de oración ahí con los de Ágape San Lorenzo. Entonces Richie me decía, al final de la oración se acercó una señora con incienso y estaba pues haciendo brujería. Y yo me quedé, caray. Y yo me puse a pensar en esto, ¿cuánto medimos respecto a la altura de Dios? Bueno, era de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando realmente somos discípulos, la gente nos empieza a ver. Porque cuando no somos discípulos, la iglesia no es vista. ¿Por qué? Porque no está siendo igual a Cristo. El enemigo nos impacienta. ¿Por qué? Porque no hay un crecer, un mover de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Entonces yo me puse a pensar, en meditar en esto. Fue la velada de oración, aquí fue un tiempo increíble, maravilloso. Y yo me decía esta pregunta, ¿cuánto mido respecto a la altura de Cristo? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? No le llego ni a los talones.
a Cristo. O sea, no le llego aún ni a los talones a Cristo. Y eso que me considero un discípulo, no por jactancia, pero realmente me gusta estar en la presencia de Él y no le llego ni a los talones. Es la realidad. Entonces estuve meditando en la palabra y pues Dios me dio esta palabra en la velada de oración, que es Efesios 4, versículo 11 al 16, que dice, va a aparecer aquí. Dice, ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Dice, ellos tienen la responsabilidad, digan todo, responsabilidad, no se les olvide, de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Lo dice, ese proceso, ahora digan proceso, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, para que seamos maduros, digan maduros, en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Qué genial, ¿no? Lo dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Dice, no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Dice el último, el que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por un domingo más, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias por la iglesia Agape Oriente, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que en este tiempo sean palabras del Espíritu, no palabras mías, Señor, sino palabras del Espíritu, Señor, que nos ayuden, que nos animen, que nos confronten, Señor, que puedan ser de edificación y que nos lleven más allá, Señor, del conocimiento de Cristo. Señor, que tu palabra sea como una espada de doble filo que penetre hasta la médula ósea, Señor. Y que hoy nos vayamos realmente animados, Señor, cuestionados de cuánto medimos respecto a la altura de Cristo. Te lo pedimos, Señor, realmente que no quede en una emoción, sino en una convicción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y pues bueno, si Cristo no es visto en el entorno donde vivimos, ¿verdad? Quiere decir que la iglesia no está funcionando como cuerpo. No hay madurez en la comunidad de fe. No hay un discipulado realmente en el cuerpo, ¿verdad? No nos están viendo, ¿por qué? Porque estamos pequeños en estatura. No alcanzamos ni siquiera, ¿verdad?, llegar casi a la estatura de Cristo Jesús. Y es algo que realmente hoy quiero que el Señor nos confronte. ¿Cuánto medimos realmente? Debemos de alcanzar esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que puedan ver a Cristo. Y eso es lo que quiere Cristo. Que seamos llenos de Él, que seamos despojados de todo y que seamos llenos de Cristo. Amén. Entonces, el día de hoy, hermanos, nos tenemos que arrepentir de muchas cosas. Nos tenemos que arrepentir, ¿verdad?, de no ser como Cristo quiere que seamos. De que no soy en mi matrimonio como debería de ser, de que no soy un padre como debería de ser, que no educo bien a mis hijos como debería de ser, que no llevo relaciones sanas como debería de ser, que no comparto la palabra como debería de ser. De eso nos tenemos que arrepentir al día de hoy. ¿Por qué? Ayer y antier el congreso de Anhelo y Deleite y estuvo brutal. Los que estuvieron aquí se pudieron dar cuenta de ello. Hubo un espíritu correcto, hubo una atmósfera tremenda. Entonces, justamente el pastor Carlos Morán decía, tenemos expectativas de Dios, pero esas expectativas suelen ser irreales y no expectativas reales. ¿Por qué? Porque lo que hace un creyente justamente es eso, tener expectativas irreales. ¿Y qué pasa cuando tenemos expectativas irreales?
quedamos defraudados, quedamos dolidos, quedamos amargados. ¿Por qué? Porque lo que yo quería no fue cumplido. En cambio, el que es discípulo, ¿verdad?, obedece independientemente del resultado que haya. ¿Está conmigo? Entonces debemos de arrepentirnos el día de hoy de que tal vez no estamos siendo como Cristo Jesús quiere que seamos, ¿verdad? Y se acuerdan en Efesios 4, creo que el último versículo dice: y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, si somos discípulos, es porque hay una transformación en nosotros de Cristo Jesús. Y todo lo que nace de Dios es sano. Y lo sano crece, decía también el pastor la semana pasada. ¿Están conmigo? Sí. Amén, amén. Entonces, anímense, no se me duerman. Entonces, todo Dios, el que comienza la buena obra, la perfecciona. Entonces, si pasamos de creyente a discípulo, es porque dimos un gran paso. Y el que comienza la buena obra, Él la va perfeccionando. Por eso decíamos en el pasaje, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y el conocimiento de Hijo de Dios. ¿Estamos? ¿Y qué creen? Los discípulos que estaban con Jesús, ellos no llegaron a alcanzar la plenitud. Y vámonos a Filipenses 3, del 12 al 14. ¿Y qué dice? Dice: no quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer esa perfección, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para ser como Cristo, ¿o no? Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. O sea, fíjense, Pablo, un hombre de Dios que vio a Cristo, o sea, tuvo un encuentro con Él. Saulo de Tarso, que era un sicario de cristianos, él iba, ¿verdad?, caballo rumbo a matar a ciertos cristianos. ¿Y qué pasó? Se le apareció una luz, era la presencia de Cristo, y que le dijo: hey, detente. ¿El caballo qué representa? Representa orgullo, representa egocentrismo. Pablo era un religioso, era un creyente. ¿Por qué? Porque él creía en Jesús. Entonces, ¿por qué iba a matar a los cristianos? Porque él creía en Jesús. Sin embargo, no le gustaba lo que hacía. ¿Están conmigo? Entonces, pero él tuvo una transformación. Cristo le reveló, lo dejó ciego y lo mandó con Bernabé. ¿Para qué? ¿Qué hizo Bernabé? ¿Se acuerdan? Lo discipuló. Pasó Pablo de ser un creyente a ser un discípulo. Está tremendo esto. Entonces, ¿cómo ven? Entonces, ahora la pregunta del día de hoy es: ¿cómo alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo creemos que debemos de alcanzar? ¿Cómo alcanzar la plenitud? Obviamente no vamos a llegar a su nivel máximo. ¿Por qué? Porque ni siquiera los discípulos tuvieron esa oportunidad. ¿Se acuerdan cuando Pedro le cortó una oreja a un fariseo? ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Jesús? Aplácate, ¿qué estás haciendo? Deja que yo me encargue. Y ya le regresó su orejita. ¿Estamos? Pero a lo que voy es que los discípulos aún no alcanzaban tal perfección, tal plenitud. La mujer que derramó perfume a los pies de Cristo, ¿qué le dijo Judas a la mujer o a Cristo? Le dijo: hey,
ese perfume está muy caro, ¿sí o no? ¿Qué haces con tremendo perfume? Mejor lo hubieras vendido y hubieras ayudado a los pobres. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Eso debieron de haber ustedes hecho conmigo. ¿Cómo ven? Entonces, ¿cómo alcanzar la medida de la plenitud de Cristo Jesús? Número 1, voy a dar 3 puntos. Número 1, lo primero que debemos de hacer, hermanos, es pasar de creyente a discípulo, ¿verdad? Cristo debe ser formado y visto en la vida de los cristianos, hermanos. Y cristianos es otro título. Cristianos es otro título. Nadie en esta tierra es un cristiano. Somos discípulos. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, hermanos, no basta solo con creer en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en Él. Porque adivinen quién. Los demonios creían en Jesús. Los demonios eran creyentes. ¿Están conmigo? Los de otras religiones son creyentes de Jesús. También los musulmanes creen en Jesús, son creyentes de Jesús. Pero no es el centro de todo para ellos. Son otros dioses. Los testigos de Jehová son creyentes de Jesús, pero no lo ven como Cristo el vencedor, lo ven como un profeta, nada más. Entonces, primer punto, debo de pasar de creyente a discípulo. El diablo, el chanclotas, Satanás, como le quieran llamar, él también es creyente de Jesús. Es más, sabe más Biblia que yo y que muchos de nosotros, o a lo mejor que todos. ¿Sí o no? Pero ¿cuál es la diferencia? El diablo no tiene al Espíritu Santo. Y como nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos revelación de la palabra de Cristo. El enemigo se sabe mucha Biblia, pero no la vive. No hay revelación. Pero ¿saben qué? Jesús no solamente sabía la palabra, Él era la palabra, Él era el verbo hecho carne. No solo sabía versículos de la Biblia, los vivía. Y eso es lo que hace un discípulo, vivir los versículos de la palabra de Dios. Entonces, una pregunta, ¿vivimos lo que hablamos? ¿Vivimos lo que hablamos? ¿Cómo estoy en esa parte, hermanos? Y quiero tocar aquí de qué es un discípulo, ¿verdad? Un discípulo es un aprendiz constante. Digan constante. Constante, un aprendiz constante, hermanos, ¿verdad? Que se hace uno con su maestro, que se hace uno en el entendimiento con Cristo Jesús. Eso es ser un discípulo, hermanos, ¿verdad? Cristo no quiere creyentes en todo el mundo. ¿Qué quiere? Quiere ver gente llena de Él. Quiere ver gente llena de Cristo Jesús, porque Cristo es el centro de todos. La palabra de Dios, ¿de qué trata? Trata de un hombre. ¿De quién? De Cristo. De eso trata la Biblia, de un hombre que es Cristo. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. De Él habla, nada más. ¿Y saben cuál es el final de la Biblia? Cristo gana. Es el final de la Biblia. Cristo gana. ¿Cuál es el final? Ese es el final de la Biblia. Entonces, el propósito como iglesia es tener un discipulado, ser como Cristo. Cristo no quiere formar líderes, sino formar Cristo en nuestro interior y exterior. ¿Por qué? Porque muchas veces en este mundo solamente ya se está dedicando a un liderazgo. Y Cristo no quiere formar líderes, quiere formar discípulos. ¿Están conmigo?
Y líderes no me gusta mucho en lo personal. Me gusta más mensajeros, porque líderes hace referencia a veces a la enaltecidad. El hombre quiere ser el centro de todo. El hombre quiere que lo vean, que lo honren, que lo llenen de elogios, y es la naturaleza del hombre. Y un creyente tiene el título de líder. ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué características tiene un discípulo? Inciso A. Un discípulo tiene un corazón dispuesto y enseñable. Dice en Proverbios 23:12, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. ¿Cómo ando? ¿Cómo voy a dejar que él me enseñe? Yo sé más que él. Pero a lo mejor él sí es discípulo y él quiere discipularnos. ¿Están conmigo? Inciso B. Es bautizado y está dispuesto a tomar la cruz. Dice en Mateo 16, 24 al 26. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga la pena más que tu alma? Corazón dispuesto y enseñable. Reconozco mi condición del cómo estoy. Creo en Jesús, creyente. Si quiero ser discípulo, me bautizo en agua, ¿verdad? Y en el Espíritu, y estoy dispuesto a tomar la cruz. Me niego a mí mismo. Señor, no es por mis fuerzas, sino por las tuyas. Señor, yo no tengo el control de mi vida. Toma el control de mi vida tú, Señor. ¿Están conmigo? Inciso C. Ama a Dios y aspira a ser como Jesús, siendo obediente. Ahora repitan: obediente. Ama a Dios y aspira a ser como Jesús, siendo obediente. Creo que también Dios quiere restaurar mucho el primer mandamiento, el más importante. ¿Cuál es el primer mandamiento más importante? Amar a Dios. Pero fíjense, Jesús cita Deuteronomio 6, donde dice que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Pero luego Jesús viene y lo revoluciona, dice: amar a Dios con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, o sea, con todo lo que somos nosotros. Y el segundo es igual de importante que el primero: amar al prójimo como a ti mismo. Pero ¿dónde dice ámate a ti mismo? ¿Por qué? Porque una consecuencia de amor propio es cuando amas a Dios. Por eso dice el segundo: ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, amas a Dios y aspiras a ser como Jesús, siendo obediente. Fíjense lo que dice Juan 14, 21. Dice: los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Se fijan? Y luego en el 21 dice, Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Fíjate, está tremendo. Si me amas, obedeces mis mandamientos. Entonces, si no estamos obedeciendo al Señor, realmente no le estamos amando. No estamos siendo discípulos, estamos siendo creyente nada más. Y les digo algo: el Evangelio no es Dios mejorando la vida de los seres humanos. El Evangelio no es Dios mejorando la vida de los seres humanos, sino formando a Cristo en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Cristo no es Dios mejorando la vida de los seres humanos,
sino formando a Cristo en el hombre. Dios no nada más quiere que te sientas bien, que estés bien. Muchos vienen con la necesidad de algo aquí. Y es cierto, Cristo no vino por los justos, los que se creen justos, por los sanos, sino vino por los enfermos. Pero Cristo no nada más quiere sanar a los enfermos. Dios quiere darles propósito. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad. Dios quiere que dejes la agenda personal y empieces a atender la agenda celestial. Para eso quiere Dios que tú te sientas bien. Para que digas, gracias Dios por restaurar mi vida. Gracias Dios por renovarme. Gracias por sacarme del fango cenagoso. Pero ahora es momento de hacer lo que tú me digas. Eso es un discípulo. Inciso D, está comprometido con la misión de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con todos vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19 al 20. Ahí está. ¿Para qué quiere que Dios tú estés bien? Para que ahora nosotros que fuimos discípulos, ahora nosotros ir a ser discípulos. Y no quiere que tú te sientas bien nada más para decir, pues voy a continuar con mi vida normal, voy a agendar unos 3 viajecitos para disfrutar de esta vida y de los placeres. No, hermano, no. El Señor quiere usarte, el Señor tiene propósito para ti. Él quiere que continúes la obra que comenzó. Y recordarle que un día Él va a venir nuevamente. Y que Él va a quitar todo impedimento que no nos deja amarle a Él. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Cómo alcanzar la plenitud? Número 2. La número 1, ¿cuál dijimos? ¿Cuál dijimos? Pasar de creyente a. Número 2, no dejar de fijar la mirada en la meta que es Cristo. Pablo decía, olvido el pasado y solamente ¿qué hago? Solamente mantengo la mirada fija en la meta que es Cristo. Olvido el pasado. Hermano, yo he creído mucho en esto y de verdad se los digo. Es que muchas veces pensamos, es que estoy esperando los tiempos de Dios, estoy esperando a que el Señor me cure, me restaure, me sane. Hermano, hermana, ¿y si el Señor ya desde cuándo te dio la oportunidad de sanar? ¿Y si Dios ya puso los medios? Pero ¿cuál es la diferencia? Que a lo mejor tú no te has atrevido a dar el paso, a negarte a ti mismo y cargar la cruz. Muy probablemente no te has dado esa oportunidad. Pero hay personas que nada más le hacen así. Medio paso. Hermano, pues ¿cómo quieres medio paso que seas transformado? No, es firme, seguro. Me despojo de todo. ¿Qué es más importante que Cristo en tu vida? Cristo es más importante que todo lo que hay en esta tierra, incluso que tu familia, que tus hijos, que el dinero, todo, hermano, todo. Entonces, el discipulado no es de un día para otro, eso queda claro. Sí es un proceso, porque vimos en la palabra que es un proceso de transformación continuo, constante. Pero si yo no estoy dando pasos, el Señor no va a venir a hacer la obra mágicamente. Entonces Cristo es la meta, pero Él también es el camino. ¿Qué debo de hacer? Dejar de seguir a Cristo y empezar a ponerme al lado de Él para estarle viendo, pero Él también es la meta. Él es la meta, hermanos. Entonces, Él
nos está perfeccionando a la persona de Cristo. Debemos de verlo de cerca para imitarlo y ser como Él. Decía el pastor ayer, Octavio, decía, olemos con lo que estamos constantemente. Entonces, si tú estás con Cristo, la gente dice, hueles a Cristo. Donde están tus tesoros, está tú, te vuelves lo que adoras. ¿Qué estamos adorando? El Señor nos dijo, adórame en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo no dejo de fijar la mirada en Cristo? Número 1, caminar hacia la meta implica un proceso de transformación a su imagen. Repito, caminar hacia la meta implica un proceso de transformación a su imagen. Dice en 2 Corintios 3, 16 al 18, dice, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice, así que todos nosotros, a quien nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Hermanos, somos transformados de gloria en gloria cuando estamos viendo a Cristo. Somos transformados, somos parecidos a Él de gloria en gloria, continuamente, constantemente cuando le estamos viendo a Él. Número 2, caminar hacia la meta consiste en un viaje de fe y obediencia. Dice en Hebreos 11, dice, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que buscan con sinceridad. Caminar hacia la meta es un camino de fe y obediencia. Pero hermanos, queda claro, seguir a Cristo continuamente, el Señor, ¿qué hace? Purifica nuestra fe. ¿Cómo purifica? Se purifica el oro. ¿Pero qué creen? Que la fe es más hermosa que el oro. Ay, Señor, ¿por qué me atacas tanto? ¿Por qué yo? No digas por qué, sino el para qué. También decía ayer Octavio, el desierto es la escuela de Dios. ¿En qué grado vamos? ¿Cuántos desiertos has pasado? ¿De cuántos desiertos te has graduado? Esa es la vida de un discípulo. Jesús fue enviado al discípulo, al desierto. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Jesús? Se mantuvo firme su fe. ¿Están conmigo? Entonces está tremendo, hermanos, está tremendo esto. O sea, de verdad, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Número 3, caminar hacia la meta implica una relación cada vez más profunda con Cristo. Desarrollan hábitos, digan hábitos, que harán crecer el amor por Jesús, como el ayuno, la oración, la lectura de la Biblia, el servicio, la comunión, entre otros, que genera fruto para la gloria del Padre. Ser un discípulo, caminar hacia la meta, implica desarrollar hábitos que el Señor quiere, como el ayuno, la oración. ¿Cómo está nuestra oración, hermanos? Ojo, nuestra oración íntima con el Señor, pero también la oración corporativa. Hermanos, vengan a las oraciones que hacen aquí con Lalito los jueves, cuando haya veladas de oración. Sal de tu agenda personal y atiende la agenda celestial. Es importante la oración corporativa, porque en la oración corporativa vienen llamados de Dios, vienen revelaciones de Dios para el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? La lectura de la Biblia. ¿Cuántos están en el programa, ¿cómo se llama? El plan de lectura de la Biblia de un año. ¿Cuántos lo estamos siguiendo? ¿Lo están siguiendo? Hay que leer la Biblia, hermanos.
Y no para aprendérnosla toda de un día para otro, pero genera una herramienta para discipular y ser discipulados. Cuando somos discipulados por alguien, no quiere decir que esa persona me está discipulando, sino es Cristo formado en esa persona y Cristo me está discipulando a mí. ¿Sí? Dice en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El creyente, el que es religioso, tiene apariencia de piedad, pero no tiene frutos para ayudar a los demás. Aparentemente ama mucho a Dios, pero no a su prójimo, porque no hay una revelación de quién es Cristo. Caminar hacia la meta es imitar y revelar a Cristo en todo. ¿Realmente estamos imitando a Cristo? ¿Estamos revelando a Cristo? Dice en Filipenses 2:3-7, dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, dice, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual fuera a aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Creer en Cristo es que Cristo se ha formado en tu vida. Creer en Cristo es creer que Cristo debe ser formado en tu vida. ¿Estás dejando que Cristo sea formado en tu vida? ¿O a medias? ¿O ahí cuando me acuerde? Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿A quién estamos imitando? ¿A una persona? ¿Esa persona imita a Cristo? Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, Dios quiere que Cristo sea formado en ti, para que digas, hermano Cristo, ¿cómo estás? Hermanos, debemos de imitar a Cristo. Yo me pongo a pensar, debemos de tener el mismo carácter de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo está formándose en nosotros. Debemos de tener el mismo carácter. Como iglesia, como cuerpo, debemos de tener el mismo carácter. Que digas, caray, ¿qué conversaciones tienes saliendo de la iglesia? ¿Es Cristo en ti? ¿O es la carne? Si debemos tener el mismo carácter, no debes decir, ay no, porque ese hermano me cae mal. Debemos de tener el mismo carácter. Si debemos tener el mismo carácter, no hay cabida para chismes, no hay cabida para envidias, no hay cabida para habladurías, no hay cabida para nada malo más que Cristo. Te van a llamar religioso, ¿por qué? Porque estás hablando de Cristo, porque estás actuando como Cristo, porque lo estás imitando y a lo mejor te llaman religioso. ¿Pero qué tiene? Dile, Dios te bendiga. ¿Y sabes qué es Dios te bendiga? Que Cristo sea formado en ti. Ese es Dios te bendiga. Que Cristo sea formado en ti. ¿Están conmigo? Ya casi terminamos. Y número 3, que ya me pasé. Dice, tomar responsabilidad como cuerpo de Cristo y desarrollar los dones que Cristo dejó. Cuando veíamos en Filipenses 4, veíamos que Cristo dejó 5 ministerios a la iglesia, 5 dones. ¿Recuerdan qué dones eran? No sé, aquí hay una tablita, creo que va a aparecer y ya casi terminamos. El ministerio de los apóstoles, el ministerio de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. Rápidamente, oye,
¿Cómo que estos dones? Debemos desarrollar los dones que Cristo dejó, hermanos. ¿Cómo lo desarrollamos? Teniendo una comunión ¿con quién? Con Cristo continuamente. El ministerio de los apóstoles. Bueno, antes de eso, Pablo dijo, ¿a poco todos son apóstoles? ¿A poco todos son profetas? ¿A poco todos son evangelistas? ¿A poco todos son pastores? ¿Todos son maestros? No, pero sí debemos tener desarrollado estos 5 dones que Dios nos dio. Unos los son más marcados que otros, pero todos como cuerpo de Cristo los debemos de desarrollar, hermanos. El ministerio de los apóstoles. Cité ahí Hechos 2:42. Hermanos, los apóstoles seguían la doctrina de los apóstoles. Comunión, iglesia, oración. ¿Qué más? Compartir el evangelio. Comunión, hermanos. Comparte el pan. Habla de Cristo, comparte el evangelio, ponte a orar. Ese es el ministerio de los apóstoles. Ser como los apóstoles, porque ellos imitaron a Cristo. Profetas. Un profeta es un hombre que comunica a Cristo. Ojo, no voy a venir, profetas no para profetizar. Hermana, va a ser millonaria y va a tener muchos carros. No, hay que tener cuidado. El ser un profeta es ser sensible a la voz de Dios. ¿Están conmigo? Debemos de profetizar. Debemos de estar a la imagen de Cristo para profetizar. Pero ¿qué profetizamos? La palabra de Dios. Yo quiero profetizar el día de hoy que vamos a ser más personas parecidas a Cristo. Eso es profetizar. Evangelistas. Ser impulsados por el Espíritu Santo, tener el ekbalo, que el ekbalo es un impulso del Espíritu Santo, a tener la compasión, a compartir el evangelio. Me encanta porque cité Mateo 9:36 al 38. En Mateo 9, ¿qué hubo? Mateo sanó a un paralítico, sanó a una mujer del flujo de sangre, sanó a 2 ciegos y resucitó a la hija de un hombre. Jesús tuvo compasión de ellos. Ese es el impulso del Espíritu Santo, mis hermanos. Ser como pastores, hermanos. Todos los que son papás son pastores de su casa. Todos los que son papás son pastores de su casa. Llévense esto, son pastores. Debemos de ser pastores y los pastores reflejan la actitud, el carácter de Cristo. ¿Quieres que a tus hijos le vayan bien? Sé como Cristo. Y ellos van a imitar a ti, papá, mamá. Y ellos van a querer ser como Cristo. Maestros, cuando estamos en Cristo desarrollamos sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando estamos en Cristo desarrollamos sabiduría, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Y por último, quiero cerrar con esto. No sé si está por ahí. Me pasé. Emma, si pudieras ayudarme. Ahí viene. Cerramos con esto. ¿Lo leemos juntos? Dice, el anhelo de ser fascinados por su belleza es intrínseco a nuestro bienestar emocional y espiritual. Hay un poder transformador en la revelación de la belleza de Dios que nos transforma a su imagen. Te vuelves lo que adoras, porque donde están nuestros tesoros está nuestro. ¿Quieres estar bien físicamente, emocionalmente, mentalmente? Yo sé que a lo mejor has sufrido mucho, has tenido heridas, tienes problemas financieros, emocionales, familiares. ¿Quieres ser sano? Vuélvete a Cristo nada más. Hermano, es que yo ya hice la oración de fe. Esa es la puerta nada más. Y a veces me da un poquito de miedo la oración de fe, porque hace creer a los creyentes que ya lo tienen todo en Cristo. Y no es así. Tenemos que pasar a ser discípulos. Y va a haber persecución, va a haber más problemas, va a haber desiertos. Pero Dios tiene el control de todo. Dios te da
Busca el reino y todo vendrá por añadidura. Créelo. Un creyente busca que oren por él. Un discípulo ora. Un creyente busca milagros. Un discípulo hace milagros. Hermanos, te animo a que estés en Cristo. Que te hagas un hombre o una mujer loco o loca por Cristo. Que digas, yo quiero a ti, Cristo, nada más. Pablo decía, yo doy por perdido todo, echo a la basura todo lo que yo tengo a fin de ganar a Cristo. Y suena muy loco decir, ¿cómo Cristo? O sea, ¿por qué Cristo? ¿Por qué están tan locos por Cristo? O sea, Cristo lo es todo. Dios quiere que pongamos en el centro de todo a Cristo Jesús. No que nosotros seamos el centro y que Jesús nos esté echando porras. Tú puedes. No. ¿Quieres ser sano? Algo que también yo creo mucho es que si tú quieres sentirte bien el día de mañana, así será. Porque ahí está la puerta. Ahí está Cristo disponible. La pregunta es, ¿realmente lo estás buscando? Hermanos, hay que volvernos locos por Cristo. Ser un cuerpo como Cristo. Acércate más personas de la iglesia. No te vayas luego. Comunión. Así como es importante la prédica, así es como importante la alabanza, también es importante la comunión. Lo que hacemos después saliendo de la iglesia. Hermanos, les animo que de verdad entreguen su vida a Cristo. Quería traer una foto, pero no encontré de cómo era yo antes de conocer a Cristo a cómo soy ahorita. No es que sea perfecto, pero Dios me ha transformado. Y fíjense que cambio y transformación es distinto. El cambio es temporal, la transformación es profunda. Entrega tu vida a Cristo. Empieza a dejar tu agenda personal y empieza a tener la agenda celestial. Dile, Señor, ¿qué quieres? Úsame, revélame el propósito. Dile, Cristo, sé formado en mí, Señor, para estar todos conectados. Que una persona te diga, hueles a Cristo. Hey, ¿qué tienes? Eso que tú tienes, dámelo, lo necesito. Ayer el pastor Arturo decía, hay más necesidad de gente afuera de la iglesia que en la iglesia. Hay más hambre de Dios afuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Hay más personas en Cristo, ¿verdad?